Conquista tu independencia y tu tiempo. Bienvenido al programa Libertad Financiera de Raymond Samso. Durante los próximos minutos, compartiré contigo lo que nunca te enseñaron sobre la independencia económica en este audiolibro. Confieso que lo que aprendí sobre el dinero, y merece la pena saberse, no me lo enseñaron en la universidad, donde me licencié en Ciencias Económicas, tampoco en las 3 empresas multinacionales donde ocupé cargos financieros, ni tampoco en los 3 bancos en los que trabajé. Lo aprendí creando mi propio sistema de ingresos múltiples. Hoy compartiré parte de esa experiencia contigo. En el programa de audio examinaremos qué está ocurriendo en la actualidad económica, revisaremos por qué hay problemas económicos y cuáles son los obstáculos a la libertad financiera, qué es la inteligencia financiera y la libertad financiera. Te revelaré lo que no te enseñan en la escuela y que mantiene atrapadas a las personas en la carrera por la supervivencia. Conocerás los 3 roles que eligen las personas para ganar sus ingresos. Y finalmente, descubrirás la 9ª maravilla del mundo, los ingresos pasivos. Escucha este audio un mínimo de 3 veces para obtener todo su potencial. Lo primero que quiero dejar bien claro es que el dinero no es ni bueno ni malo, todo depende de lo que se haga con él y lo que se esté dispuesto a hacer para conseguirlo. El dinero es un símbolo de la circulación de la abundancia. El dinero y la prosperidad son un efecto, y la causa son las creencias sobre el dinero y la educación financiera. Todo aquel que aprenda cómo activar las causas de la prosperidad y la abundancia, conseguirá inevitablemente riqueza material. Algunas personas dicen que el dinero no es importante. Son las mismas que pasan estrecheces y que hacen ese comentario con un suspiro. No nos engañemos, el dinero no es importante para lo que no lo es, y es importante para aquello que sí lo es. Tengo una buena pregunta para quienes afirman que el dinero no es importante. Si no es importante, entonces ¿por qué pasan 40 horas o más a la semana en un empleo durante 40 años o más? ¿Ves cómo sí es importante? Tengo una pregunta adicional para quienes aún no lo saben. Si mañana dispusieran de $100 millones, harían lo mismo, de la misma manera y durante las mismas horas al día. Imagino que en este punto ya estamos de acuerdo en que el dinero sí es importante, y que condiciona muchas áreas de nuestra vida. Encontré una estadística sorprendente. En el país más rico del planeta, Estados Unidos, a los 65 años, es decir, a la edad de la jubilación, un 1% es muy rico, un 4% tiene una economía acomodada, un 5% debe seguir trabajando más allá de la jubilación por necesidad, un 54% sobrevive gracias a la familia, y el resto, un 36%, han pasado a mejor vida, como suele decirse. Permíteme señalar que solo un 5% goza de una buena posición, mientras que el resto no tiene resuelta la jubilación. Y o bien deben seguir trabajando, o bien son económicamente dependientes. ¿Cómo puede ocurrir esto? Sin duda, por falta de educación financiera. Ahora entenderás por qué, en la actualidad, la educación financiera es una primera necesidad. Muchas personas me consultan sobre cómo efectuar su transición profesional de empleado a emprendedor. Yo cubrí ese proceso hace unos años, y siempre les aconsejo el apoyo del coaching y plantearse una transición suave, bien planeada, para contar con garantías de éxito. No es un proceso sencillo, ya que necesitarán mucho coraje y compromiso. Además de disciplina sin límites. También aconsejo empezar en pequeño, invirtiendo poco dinero, pero mucho talento, porque sé que al principio se cometen algunos errores. Este audiolibro contiene información suficiente para romper los esquemas económicos con los que muchas personas fueron educadas, y sin embargo, no les ayudaron ni a ser libres ni prósperas. Pero el alcance de este programa no basta para cubrir ese proceso sin apoyos. No te diré qué tienes que hacer, cuándo ni cómo, o qué negocios funcionan y cuáles no. El objetivo de este audio es desatar tu coeficiente de inteligencia financiera. Y como siempre, lo que cada uno haga después con su economía es responsabilidad suya. ¿Por qué hay problemas económicos? Hoy en día, muchos empleados sobreviven de nómina a nómina. Lo sé muy bien porque trabajé durante 10 años en banca como director. Al llegar la 3ª y 4ª semana de cada mes, los números rojos asaltan las cuentas corrientes y sus titulares esperan el inicio de mes financieramente exhaustos. Y así, mes tras mes. Menuda vida, las personas se hipotecan de por vida con más alegría que nunca antes. Dado el elevado importe de las hipotecas, los plazos se alargan hasta 40 años para amortizarlas. Pero si esto no es suficiente como para poner los pelos de punta a cualquiera, aguarda a escuchar lo que sigue. Cada vez más personas, después de pagar durante media vida por la compra de su vivienda, a la vejez, vuelven a hipotecarla. Pero ahora, como una hipoteca inversa, para recibir un ingreso mensual que complemente sus exiguas pensiones.
Menuda herencia. Muchas personas, después de toda una vida de trabajo duro, tienen muy poco en el banco. La cifra promedio, ahorrada, aunque no lo creas, es solo de $30,000. Con ese precario capital y una escueta pensión de la Seguridad Social, es casi inevitable que lo primero que haga una persona que se jubila sea buscar trabajo y hacer horas en lo que pueda. En resumen, al llegar la jubilación, la mayoría abandona la clase media para ingresar en la clase baja. De este modo, los años de retiro, que se suponían dorados, se convierten en un periodo agridulce, más agrio que dulce, con un poder adquisitivo muy por debajo del disfrutado en la etapa laboral. Menudo panorama. Ante semejante escenario, creo oír tus pensamientos. No es justo, pensarás. Tal vez, pero los hechos están ahí, y siempre son el efecto de unas causas concretas. En este audiolibro, vamos a identificar las causas que conducen a semejante situación para corregirlas mientras aún hay tiempo para poder hacerlo. Quisiera que entendieras que redoblar esfuerzos con una receta que no funciona solo empeora las cosas. Así que te diré que más trabajo o más sueldo no son las soluciones. Puede parecer chocante esta afirmación, pero pronto comprenderás que no es la velocidad lo que falla, sino la dirección. Cuando una persona no llega a final de mes, puede creer que un aumento de sueldo sería la solución. Y no me cansaré de decir que no lo es. ¿Por qué? Porque en el mismo instante en el que le aumentan el sueldo, aumentan sus impuestos retenidos en nómina, aumenta su nivel de gasto, y aumenta su nivel de deuda, puesto que consumen en proporción a lo ingresado. Esa persona descubre que después del aumento se halla más estresada por su nueva posición laboral, que le deja menos tiempo libre. Además, está más endeudada, ya que se recompensa con más gasto, y en consecuencia realiza el mismo ahorro mensual que antes, es decir, cero. Las cosas han mejorado para acabar empeorando. Tras la promoción, tiene más ingreso, pero también más responsabilidades, más gasto y menos tiempo, menos libertad, menos vida. No sigas un modelo que no funciona. Si la receta es mala, no importa lo buen cocinero que seas, el resultado seguirá siendo pésimo. Entonces, si la solución no es conseguir un mejor empleo ni más sueldo, ¿cuál es la solución? Ya lo veremos más adelante, pero te adelanto que el pasaporte a tu libertad financiera es crear un sistema de ingresos múltiples. La solución a los problemas de dinero no está en el dinero, sino en una mentalidad diferente. ¿Cuántas veces una persona recibe una gran cantidad de dinero y cree que eso será el final de sus males, para acabar descubriendo que al cabo de un tiempo está igual que antes, sino peor? Espero que hayas comprendido que el dinero solo es el efecto de una causa, y la causa siempre es cierta clase de mentalidad. Si te enfocas en los efectos, el dinero, pero no en la causa, la mentalidad, las cosas no van a cambiar. Y si lo hacen, serán cambios poco duraderos. Lo que trato de decirte es que para arreglar tu economía no necesitas dinero, sino una mentalidad diferente que se traduce en una mentalidad diferente, que se traducirá en dinero y mucho más. He descubierto que hay problemas económicos porque se ignora una ley tan antigua como implacable, la ley del proceso. Ser, hacer, tener. Me explico. Todo el mundo quiere tener algo que aún no tiene, pero muy pocos se dan cuenta de que para tener, primero hay que ser aquello que echan de menos. Por ejemplo, si una persona quiere tener prosperidad, debe entender que primero su mentalidad debe ser próspera. Y al hacer lo que hace una persona próspera, acabará tocando la prosperidad. Ser, hacer, tener. Y no a la inversa como todo el mundo cree. Para conseguir algo en la vida, primero tienes que pensar y sentir como si eso ya fuera real. Y comportarte como si ya estuviese en proceso, para finalmente poder manifestarlo en la realidad material. Otra de las causas de que haya problemas financieros es que hay poca o ninguna educación financiera. Tal vez este audiolibro sea tu primer aprendizaje sobre un tema que debería enseñarse en la escuela desde primaria. Y por educación financiera, no me refiero a estudiar sesudas teorías, sino leyes elementales que cualquiera puede entender y aplicar en su economía personal. La siguiente causa de tantos problemas financieros es que la mayoría de personas no venden nada salvo su tiempo. Y vendiendo el propio tiempo, es imposible conseguir libertad financiera. Esta es la razón por la que los ricos se hacen más ricos y los demás, incluida la clase media, se hacen cada vez más pobres. Lo entenderás mejor si aceptas que el tiempo es limitado. No puedes, o no deberías, trabajar más allá de 8, 10 o 12 horas al día. Esto es un límite, y por muy bien que te paguen la hora, por ejemplo, si eres un buen dentista o un buen abogado, nunca podrás vender más tiempo del que dispones. Por eso los ricos no venden su tiempo, no se emplean, sino que crean sistemas o negocios con capacidad ilimitada para generar ingresos. Otra razón por la que hay problemas económicos es que, como todo en la vida, aquello que quieres tiene un precio.
Y el dinero también tiene un precio que no todos quieren pagar. El precio del dinero se mide básicamente en términos de coraje, creatividad, paciencia, imaginación, pasión, disciplina, persistencia, confianza, voluntad de servicio y muchas otras cualidades que no todo el mundo está dispuesto a desarrollar. Te diré algo invaluable: siempre que quieras algo en la vida, averigua primero cuál es su precio y luego págalo con gusto, porque no es un gasto a fondo perdido, sino una inversión rentable. Las excusas no resuelven los problemas económicos, tampoco te hacen rico, son las razones de los perdedores. Y también hay problemas porque los problemas económicos, en cierto modo, son naturales y no tienen nada de malo, ya que son un desafío para desarrollar la inteligencia financiera y crecer. Lo cierto es que todo el mundo tiene problemas financieros, incluso los ricos. Lo único que cambia es el modo de resolverlos. Tratar de evitar o ignorar esos problemas financieros es mantenerlos y repetirlos, porque los problemas no se resuelven por sí mismos. Por eso siempre digo que tratar de resolver problemas financieros con dinero y no con inteligencia financiera es un gran error. Llegamos ahora a un dilema que resolver en algún momento. ¿Qué prefieres, seguridad o libertad? Escojas lo que escojas, pagarás un precio, porque, como dije antes, todo en la vida lo tiene. Si eliges la libertad, pagarás el precio de arriesgar y cometer algunos errores. Si eliges la seguridad, te privarás de la libertad y la riqueza porque son incompatibles. Sé que es una elección importante. Yo mismo la tomé y he comprobado que la seguridad tiene más seguidores que la libertad. Solo hay que mirar alrededor. Cuando elijas, habrás tomado responsabilidad, pagarás tu precio y ya no te verás como una víctima ni podrás quejarte de tu situación sea cual sea. Ahora los 4 obstáculos a la libertad financiera. El primer obstáculo es el miedo a fallar. No voy a profundizar en esto, pero resumiré diciéndote que el miedo no sirve absolutamente para nada y que es el mayor freno de la humanidad. En realidad, nunca hay nada que temer. Quizás te enseñaron a jugar a lo seguro, pero eso no te permite aprender de los errores necesarios para conseguir el éxito. El segundo obstáculo es la inercia y la comodidad que se oponen a los cambios. Deberías tener muy claro que tu economía personal solo va a cambiar cuando hayas cambiado tú, pero no antes. Los cambios son incómodos, es cierto, pero más incómodo es seguir experimentando problemas económicos. El tercer obstáculo son los malos hábitos financieros. Las personas buscan la satisfacción inmediata y por ello no planifican ni siguen una estrategia financiera a medio o largo plazo. Por otro lado, no venden nada salvo su tiempo. Ganan poco, gastan mucho y lo que es peor, no invierten. Dependen de una única fuente de ingresos sobre la que no tienen ningún control. Piensan en pequeño y frecuentan entornos y compañías limitadoras. Deberíamos revisar todos esos hábitos, porque solo cambiándolos se puede conquistar una nueva posición económica. El cuarto obstáculo es la falta de educación financiera. Hoy en día, contar con una buena formación no es un lujo, es una primera necesidad para la supervivencia. El hecho de que no se imparta en la escuela o no esté en los planes de estudio no significa que no sea necesaria. Tampoco la escuela nos enseña a nutrirnos ni a respirar bien y es algo que todos hacemos a diario, aunque incorrectamente. Todo el mundo maneja dinero cada día, pero muy pocos se preparan para hacerlo correctamente. Lo cierto es que tus ingresos pueden crecer hasta donde tú crezcas, pero no más. Hoy, reaprender constantemente es la única forma de no quedar fuera de juego. No vale con tener un título universitario, y eso, aun siendo necesario, no marca ninguna diferencia ni asegura la libertad financiera. Formarse fuera del obsoleto sistema educativo convencional es una prioridad, y si esa educación te parece cara o un lujo, prueba con la ignorancia. Muchos de nosotros crecimos en la extinguida era industrial. Hoy, en Occidente, es casi un recuerdo, y sin embargo las personas siguen comportándose como si nada hubiera cambiado. La era industrial hoy es una realidad en Oriente, pero no en Occidente. En Occidente, donde hemos ingresado en la era de la información. En esta era, la información, abundante y de bajo precio o gratuita, puede hacerte rico. Nunca antes como ahora, el precio de la riqueza es tan asequible a cualquiera. No son necesarias ni tierras ni fábricas como antes para hacer dinero, sino información de valor. Yo mismo me considero infoemprendedor, porque el conocimiento es la médula de mi profesión. En este nuevo entorno económico, las reglas son diferentes, y quienes juegan con las viejas reglas se quedan fuera del juego. En la era de la información, la seguridad laboral simplemente no existe. Cualquier empleo es seguro hasta el día antes de ser despedido, y los pocos empleos seguros que quedan desaparecerán poco a poco. En esta era, la seguridad social ya no nos puede garantizar que en el futuro nuestra generación tenga ni una pensión ni los gastos médicos cubiertos.
Es algo que se sabrá en su momento, pero a mí este asunto me parece demasiado importante como para confiarlo al azar o al Estado. Alguien podría pensar, el Estado no permitirá eso y hará algo. Y a mí esta suposición me suena a un cuento de hadas, digno de figurar en la antología junto al de Caperucita Roja. De hecho, es una temeridad suponer que los gobiernos, que son pésimos a la hora de administrar la economía del país, sean capaces de resolver nuestros problemas financieros personales. Prefiero ocuparme de mí mismo ahora, antes que descubrir en el futuro que nadie lo hará en mi lugar. En resumen, estamos en una nueva era con nuevas reglas, aunque la mayoría sigue comportándose igual que antes, es decir, según las reglas de un mundo que ya no existe. El mundo ha cambiado tanto que lo que estudiamos ya no garantiza ni un empleo ni un buen sueldo. Los gobiernos pretenden aumentar la semana laboral, pero no los sueldos en proporción. Las empresas conceden aumentos de trabajo, pero no aumentos de sueldo. También se nos avisa de que la jubilación llegará más tarde, a los 70 años, y quizás más allá. Y ello por una razón. La esperanza de vida aumenta y alguien deberá financiar todo ese inmenso gasto social. Es que nadie se da cuenta de lo que está ocurriendo. Inteligencia financiera y libertad financiera. Permíteme introducir un par de conceptos de la era de la información en la cual hemos ingresado. El primero, inteligencia financiera, que consiste básicamente en dejar de trabajar por el dinero, dejar de vender tu tiempo y crear un sistema de ingresos múltiples que trabaje para ti. Además de contar con varias fuentes de ingreso variables, la mayoría de ellas deberían ser pasivas. Además, explicaré el concepto de ingresos pasivos en la última pista de este audiolibro. Lo inteligente, además de maximizar los ingresos, es minimizar el impacto depredador de los impuestos, el gasto más grande de un empleado, y sacar el máximo rendimiento del ingreso neto invirtiéndolo. Y el segundo, libertad financiera, que no tiene nada que ver con una cifra de dinero, sino con el tiempo. Se mide en los meses que puedes seguir manteniendo tu mismo nivel de vida si dejas de trabajar. Cuantos más meses acumules, más libre financieramente serás. Todo el mundo debería tener 6 o 12 meses cubiertos. La libertad financiera consiste en tranquilidad, en dejar de preocuparse de dónde saldrá el próximo dólar. En definitiva, es tiempo para hacer lo que más te importa. Imagina que posees una cifra que te permitiría darte el lujo de no trabajar durante 1 o 2 años sin bajar tu nivel de vida. ¿Cómo te sentirías? Estoy seguro de que te sentirías relajado cuando tu jefe te llamara, o cuando te llamase a su despacho, o cuando en las noticias se repiten nuevos casos de deslocalizaciones y expedientes de regulación de empleo. Volviendo a la inteligencia financiera, te diré que las personas inteligentes en esta área de su vida se programan mentalmente para ingresos mayores cada año. Se proponen superar el ingreso total del año anterior en porcentajes del 20, 30, 40, 50% o más. Esto solo es posible si, además de tener un empleo, se poseen fuentes de ingresos complementarias. Como ya sabes, un empleo es un techo, y a menos que se complemente con ingresos de negocios en paralelo, un empleo no te sacará de pobre. Una persona inteligente financieramente diversifica sus fuentes de ingresos. Sabe que tener un solo ingreso es un riesgo intolerable y complementa su nómina con negocios, carteras de clientes, comisiones por ventas o pequeñas empresas, online o no, que lleva desde su casa en su tiempo libre. Como el tiempo es limitado, es necesario que algunos de esos ingresos sean pasivos. Es decir, que no se pongan en el tiempo libre, que una vez creados, no supongan ningún trabajo repetirlos regularmente. Por ejemplo, una cartera de clientes es una fuente pasiva de ingresos, porque una vez generada, producirá beneficios cada mes para siempre. Volveremos a esto en la última pista del audio. Una persona inteligente financieramente no vende solo su tiempo. Vende productos propios o ajenos. Vende servicios propios o ajenos. Trabaja con capital propio o ajeno y utiliza tiempo propio o ajeno. Cuando tiene un problema financiero, lo resuelve con imaginación y no con dinero. No se endeuda, no echa mano de sus ahorros y si lo hace, lo restituye. Si surge una necesidad imprevista, crea un nuevo ingreso que cubra ese gasto imprevisto. Va a comisión o sobre resultados, ingresos variables y no fijos. Solo se da un lujo después de haber creado un flujo de ingresos que lo pague. Pero no antes. Respeta la regla número 1 de la riqueza, que dice, nunca pongas límite a tus ingresos. Y como sabe que una nómina es un límite, no se interesa por tener una nómina como principal fuente de ingresos. Casi todo el mundo piensa que tener un empleo y tener un jefe es lo normal. Pero yo creo más bien que es lo frecuente, aunque no debería ser lo normal. Cuando yo era empleado en la banca, descubrí que los ricos piensan muy diferente de cómo piensan quienes no lo son.
Aquellos piensan en grande, mientras que el resto piensa en pequeño. Ambos grupos tienen un cerebro similar, pero una mente diferente. Hacen un uso de su mente muy distinto, y esa es la razón que diferencia sus economías. Muestran diferencias importantes a nivel de pensamiento consciente y abismales en el nivel de las creencias inconscientes. A nivel consciente, seguramente todas las personas desean el bienestar económico. Sin embargo, es en el inconsciente donde se producen las limitaciones. Miedos injustificados, supuestas imposibilidades, creencias adictivas, hábitos perniciosos. El problema es que muchos no saben que tienen un problema porque desconocen sus creencias inconscientes. Por suerte, el coaching financiero es muy útil para revelar todas esas barreras internas a la riqueza. Hay un viejo dicho que afirma que para ver dinero en tu mano, primero tienes que verlo en tu mente. Y así es. En resumen, cuando alguien se emplea, está alquilando su inteligencia a cambio de un sueldo. Por contra, un emprendedor pone su cerebro a trabajar para él, pues considera su mente como una valiosa caja de caudales y la causa de la riqueza. Por eso los emprendedores no se pueden permitir el lujo de alquilarla a otros. La necesitan para ellos, lo que nadie te enseñó sobre el dinero. Muchos de los problemas financieros que afrontan los adultos se podrían evitar con formación para el éxito y no para la mediocridad financiera. Pero en la escuela no nos enseñaron nada acerca del dinero. En la escuela y en la universidad, las calificaciones son la medida del éxito académico, pero en la vida real las calificaciones no sirven de nada. Para empeorar las cosas, los programas formativos miran más hacia atrás, premian la memoria, que hacia adelante, penalizan la imaginación. Por eso, en la actualidad, se estudia un mundo que simplemente no existe. El sistema capitalista que nuestros padres conocieron hoy es un recuerdo nada más. Las reglas y el juego han cambiado. Lo que aprendiste en la escuela no te ayudará a ser rico ni libre. Acéptalo, y la guinda de este amargo pastel es que quienes te formaron, tus profesores, tus padres, asesores, empleados de tu banco, son personas que poco saben de libertad financiera. Tienen la mejor de las intenciones, pero en el fondo dependen de una nómina, sabiendo poco o nada de libertad y de riqueza. Son empleados y no empleadores. Además, considerar a tus banqueros como tus asesores financieros no es inteligente, ya que ellos son vendedores de sus productos y van a cubrir sus objetivos, y no expertos independientes. No estoy diciendo que no te formes o no envíes a tus hijos a la universidad, solo afirmo que hoy una carrera y un máster no garantizan ni riqueza ni libertad. Es necesario, pero no es suficiente, contar con un título. Lo que va a marcar la diferencia es contar con una estrategia muy alejada del estándar. Estudia, licénciate, busca un empleo seguro, trabaja mucho, ahorra y jubílate con tu pensión. No es una receta sofisticada, y lo peor es que no funciona. Hoy los licenciados saben más que nunca y ganan menos que antes. La formación convencional no puede hacer rico a nadie, y si deseas éxito en tu campo, tendrás que formarte fuera del sistema educativo convencional. Yo mismo comprobé cómo en la Facultad de Ciencias Económicas se me entrenó para ser un empleado de lujo, pero no un empleador ni un emprendedor, y, en consecuencia, fui un empleado más años de los necesarios. En la escuela y en la universidad se nos entrenó para no cometer errores priorizando la memoria y penalizando la creatividad. Nos enseñaron que los errores son malos, lo cual es una falsedad. Los errores son normales y necesarios en el aprendizaje. De hecho, hace poco cierto millonario recomendó duplicar la tasa de errores a las personas que quieran triunfar. Ahí me di cuenta de que yo me había equivocado demasiado poco en la vida, y me propuse duplicar mi tasa de errores. Solo equivocándome puedo encontrar el camino correcto. Lo que sí recomiendo es equivocarse en cosas diferentes cada vez, y no repetir los errores. La fórmula del éxito es error elevado a n exponencial más aprendizaje igual a éxito inevitable. ¿Cómo responder al presente escenario económico con inteligencia financiera? Veamos 12 acciones que no te enseñaron en la escuela, pero que deberías aplicarte. Revisa tus creencias sobre el dinero. Escríbelas y luego cuestiona si son verdad o no. Te sorprenderá descubrir cuántas limitaciones empiezan en la mente. Complementa tu nómina con otras fuentes de ingresos. Desarrolla en paralelo otras formas de llenarte la vida y gana la forma de vida que deseas. Págate primero a ti mismo, retirando un 10% de tu sueldo a una cuenta que te permite reunir la suma que precisas para iniciar tu propio negocio. Invertir es mejor que ahorrar, porque hoy ahorrar es perder. No te endeudes con alegría y reduce tu deuda actual. Paga al contado, reduce el uso de tarjetas y amortiza anticipadamente tu deuda bancaria. Fíjate objetivos de ingresos crecientes cada año.
Si dispones de fuentes de ingresos variables, podrás presupuestar la cifra que deseas ingresar cada año y establecer las acciones que conduzcan a ello. Crea diferentes fuentes de ingresos pasivos. El día es corto y el tiempo limitado. No vendas todo tu tiempo, inviértelo en crear sistemas de ingresos que trabajen para ti. No entierres tus talentos en un empleo anodino. Desarróllalos en algo que te apasione y ponlos al servicio de los demás. Mejora cada día y el dinero llegará. Fórmate financieramente con buenas lecturas, biografías, cursos de personas que son un ejemplo de excelencia e inteligencia financiera. Adicionalmente, fórmate en tu campo profesional en tu proceso de mejora continua. No resuelvas tus problemas de dinero solo con dinero. Eso perpetúa los problemas. Hazlo con imaginación y creatividad para que no sean un problema nunca más. Contrata a un coach financiero, alguien que te pedirá más de lo que tú mismo te pides. Elige uno que te haga pensar en grande y que sea un ejemplo de prosperidad, no un teórico que no aplica lo que predica. Piensa en grande. Cuesta lo mismo que pensar en pequeño, pero proporciona resultados inmensamente diferentes. Imagina tu ideal de vida para los próximos 5 años. Traza un plan con fechas. Pasa a la acción sin excusas. Empieza en pequeño. Hoy día se pueden crear fuentes de ingresos con muy poco dinero. Desde tu casa, con un ordenador, una conexión a internet, un móvil, algunos contactos y arrancar tu negocio durante tu tiempo libre. Suscríbete al canal. Los 3 roles y sus ingresos. Nos ganamos la vida operando de diferentes modos. Haciéndolo muy simple, describiré 3 diferentes roles. Vamos a verlos uno por uno para que tengas una visión completa, identifiques cuál es tu rol económico y pienses cuál desearías desarrollar, en el bien entendido que no son excluyentes, sino que pueden complementarse, aunque no es lo frecuente. Estos 3 roles económicos son empleado o asalariado, autoempleado o autónomo, emprendedor o empresario. Cada uno, como verás, se corresponde con una mentalidad, valores, comportamientos, desarrollo de talentos y resultados muy diferentes. Veámoslos uno por uno. Empleado o asalariado. La mayoría de las personas se emplean en una empresa que alquila su inteligencia y su tiempo. Y el resto de las personas se emplean en su tiempo, a cambio de una nómina. Antiguamente existían empleos seguros y de por vida, cosa que ya no sucede hoy. Obviamente, hay empleos bien pagados, aunque no por eso dejan de ser empleos, es decir, la venta del tiempo del empleado. Lo cierto es que ningún empleo, ninguno, puede hacerte ni rico ni libre. En toda mi experiencia profesional en la banca, tratando con miles de clientes, no he conocido jamás ni un solo empleado que sea rico y libre. Dado que el tiempo de empleo es muy largo, y el tiempo de trabajo del empleado es obviamente limitado, su capacidad de aumentar sus ingresos son igualmente limitadas. A pesar de que muchas personas quieren un empleo para independizarse de su familia, no se dan cuenta de que a cambio se hacen dependientes de un empleador. De modo que ni consiguen la libertad, ni resuelven su economía a largo plazo. A pesar de que un empleo es una buena escuela para desfogarse cuando se terminen los estudios, creo que un empleo debería ser una solución provisional, para pasar después de unos pocos años a los siguientes roles. En pocas palabras, tener un empleo es bueno para ganar experiencia, hacer contactos y coger impulso. Pero no hay que olvidar que hay modos mucho mejores de desarrollarse personalmente, profesionalmente y económicamente. La mayoría de empleados deberían dejar de serlo después de unos pocos años de trabajar para otros. Autoempleado o autónomo. Cuando una persona se cansa de trabajar para otros, se hace autoempleada o autónoma. Este rol es mucho más prometedor que el del empleado, aunque tiene también sus limitaciones. Es mejor que ser empleado, pero peor que ser empresario. De entrada es obvio que satisface la voluntad de libertad. Ahora el autónomo no depende de nadie más que de sí mismo. Pero esa dependencia de sí mismo puede hacerle esclavo de su propio negocio. Siendo realista, muchos autoempleados no posibilitan, en un negocio, sino un trabajo con apariencia de negocio. ¿Cuál es la diferencia? Si el autoempleado deja de trabajar, deja de ingresar. Pero si tuviera un negocio, eso no ocurriría. Hay que tener claro que ser autónomo es un paso intermedio y también provisional hacia el tercer rol del emprendedor. Una persona que se hace autónoma debería no solo trabajar para sí misma, sino trabajar para crear un sistema o negocio que le libere de trabajar en su propio negocio. Por experiencia, sé que muchas personas que no han dado el paso de crear un sistema eficiente han sido víctimas de un exceso de trabajo y de servitudes que les han agotado de tanto trabajar. El mayor riesgo del rol del autónomo es seguir pensando como un empleado y no como un emprendedor en el proceso de crear un negocio en el que su trabajo sea prescindible. Emprendedor o empresario. El tercer rol es el que conduce a la verdadera libertad financiera.
a pesar de que puede parecer muy inseguro, es el que mayor seguridad ofrece si se hacen las cosas bien. Ahora ya no depende de otros como un empleado, ni de sí mismo como un autónomo, sino de un sistema perfecto que le proporciona libertad en su tiempo e ingresos variables sin límites. La clave de la libertad financiera es tu sistema o negocio propio. Un sistema perfecto no te necesita trabajando en él, pues el sistema perfecto trabaja. Si una persona es imprescindible en un negocio, es que un negocio es imperfecto. Pero si esa persona deja de ser imprescindible, posee un negocio perfecto. Una cosa es ser propietaria y otra ser gestora del negocio. Los empresarios que no han perfeccionado su sistema necesitan trabajar muy duro como gestores, sin darse cuenta de que en realidad tienen un autoempleo con apariencia de negocio. La clave en un negocio es trabajar tanto para mejorar su sistema, como para mejorar el producto o servicio al mercado, como el sistema. Cuanto más perfecto es el sistema, menos te necesita y más fácil es delegar funciones, todas excepto una, la de propietario del sistema y de sus beneficios. Este es el paradigma de libertad financiera, crear y poseer un sistema que trabaje para su propietario, y no al revés. Bien, es hora de preguntarse, ¿en qué rol están tus familiares y tus amistades? ¿Y tú, en cuál? ¿Estás jugando el juego económico que quieres jugar? Lo seguro es que tu entorno influye en tu modo de ganarte la vida. Pero, ¿te has preguntado si eso es lo que quieres para ti? Piensa en ello. A las personas que desean cambiar de rol económico siempre les recomiendo que mantengan su empleo actual y empiecen su negocio propio a tiempo parcial, en horas libres y desde su casa, porque sé que toma años aprender lo necesario antes de poder contar con una nueva fuente de ingreso sólida. ¿No tienes tiempo? Te aseguro que si exprimes tu agenda, sacarás alguna hora extra al día. Yo mismo saqué tiempo para escribir 4 libros manteniendo un empleo con jornadas de 12 horas diarias. Debes saber también que el éxito no está garantizado en ninguno de los 3 roles, y que es posible triunfar o fracasar en todos ellos. No depende tanto de lo que hagas, sino de la mentalidad con la que lo hagas. Cada rol tiene unos valores distintos, y por ello, exige mentalidad. Por ejemplo, el empleado busca ante todo seguridad, el autoempleado busca autonomía, y el emprendedor busca libertad financiera. Cada rol trabaja con diferentes metas para conseguir sus objetivos. Por ejemplo, el empleado busca mejores empleos, el autónomo busca hacerlo todo él, y el emprendedor busca ideas y oportunidades. Como distintos son sus valores y sus mentalidades, distintas son también las habilidades que deberán desarrollar cada uno de los roles. Son 3 estilos de vida diferentes. Por ello, cambiar de rol no es un cambio de trabajo, es un cambio de vida. Los 2 primeros roles son una escuela para el tercero, que en realidad es el único que puede proporcionar libertad financiera. Como ya dije antes, es imposible ser libre y rico con un empleo y difícilmente siendo autónomo. Para conseguirlo, es necesario crear un sistema perfecto de ingresos variables múltiples, activos y pasivos. Date cuenta de que el éxito en los 2 primeros roles puede incluso ser contraproducente, pues cuanto más éxito tiene un empleado o un autónomo, más trabaja y menos tiempo libre tiene. Todo lo contrario de lo que ocurre en el tercer rol, el de emprendedor, en el que cuanto más éxito tiene, trabaja menos y tiene más tiempo libre. La 9ª maravilla del mundo: los ingresos pasivos. Alguien dijo que el interés compuesto es la 8ª maravilla del mundo debido al asombroso crecimiento geométrico al aplicarse a una suma de dinero. Y es cierto, yo quisiera añadir una nueva maravilla del mundo. La 9ª, los ingresos pasivos. Para que se entienda fácil, ingresos pasivos son aquellos que, una vez creados, fluyen y se repiten sin tener que estar trabajando para que sea así. Voy a poner algunos ejemplos y lo entenderás. Este audiolibro, o cualquiera de mis 9 libros, son una fuente de ingresos pasivos, porque me tomó un tiempo y un trabajo escribirlos. Pero una vez editados, las ventas de cada uno de los ejemplares que se venden cada año generan unos ingresos pasivos por derechos de autor sin que yo tenga que hacer nada. Otro ejemplo son las comisiones por cada una de las pólizas de una cartera de clientes de un agente de seguros. Otro ejemplo es una tienda online, en Internet, de cualquier producto. O un curso online a través de Internet. Otro ejemplo son los dividendos o interés de capital invertido. Otro ejemplo son las organizaciones de marketing multinivel. Otro ejemplo, los alquileres de una cartera de fincas en propiedad. ¿Lo ves? Estoy seguro de que ya entendiste el concepto. La pregunta ahora es, ¿qué clase de ingresos pasivos podrías generar tú? Es seguro que crear un producto, servicio, royalty, activo, venta multinivel, cartera de clientes, cartera de activos o un negocio virtual o no, supondrá un buen trabajo inicialmente y en algunos casos también una inversión de capital. Pero piensa en esto, una vez creado,
puede generar rentas infinitas de ingresos fijos o variables. ¿Te apuntas? Seguro que sí. Es que casi nadie piensa en los ingresos pasivos. Todo el mundo, o casi, piensa en los ingresos activos, que son aquellos que exigen estar allí, trabajando, generándolos cada día. Un día sí y otro también. Es lo que te enseñaron tus educadores, a buscar un trabajo activo. Como no los tenían, ignoraban los ingresos pasivos, los ingresos de los ricos, los que permiten liberar tiempo, despreocuparse de ganar el sustento y poder centrarse en otras cosas como crear nuevos productos. La libertad financiera consiste en varias fuentes de ingresos, parte de ellas pasivas, ya que la jornada es limitada. Nunca me cansaré de repetir la importancia de generar varias fuentes de ingresos y que algunas de ellas sean pasivas. Una persona puede trabajar unas pocas horas al día en revisar sus fuentes de ingresos pasivas y ganar mucho más que otra que trabaja a jornada completa por una única fuente de ingresos activa que la agota. Estoy seguro de que entendiste todos estos conceptos. Ahora, ¿cómo proceder? Bien, lo primero es identificar tu pasión. ¿Qué es aquello que harías con gusto por el resto de tu vida? Ahora convierte esa pasión en un servicio a los demás. ¿Cubre alguna necesidad o resuelve algún problema de las personas? Si es así, ya lo tienes. Lo que te gusta es útil a tus potenciales clientes. Vamos bien, recuerda que cuantas más personas sirvas, mejor te irá y más dinero ganarás. La clave, en lo que respecta al dinero, no es perseguir el dinero, sino seguir tu pasión y ofrecer utilidad. El secreto es amar y divertirte con lo que haces, ofrecer utilidad, y ten por seguro que el dinero llegará. Lo siguiente será crear varias, sí, dije varias fuentes de ingresos alrededor de tu pasión que cubra una necesidad o resuelva algún problema. Lo ideal es una mezcla de servicios, en plural, y de productos, también en plural, en torno a tu pasión. Colecciona fuentes de ingresos, algunas de ellas pasivas, el día es corto y hay otras cosas más interesantes que hacer negocios. Si usas la imaginación y la creatividad, encontrarás centros. Hay centenares de modos de ganar dinero, porque hay miles de necesidades que atender en el mundo. Muchas personas me preguntan qué negocio les hará libres financieramente, buscando un secreto que no existe. Y yo siempre les contesto que no es el negocio, sino lo que saben acerca de ese mercado lo que lo hará. El éxito no depende tanto del vehículo, sino de aprender a conducirlo bien. Una vez has creado esas fuentes múltiples de ingresos en torno a tu pasión, busca por un lado mejorar lo que ofreces. Y por otro, mejorar el sistema que lo ofrece. Cuando tu sistema no te necesite para seguir funcionando, y cree ingresos incluso cuando estás de vacaciones, podrás replicar tu negocio, franquiciarlo o incluso venderlo. La clave está en la palabra sistema, sistema, sistema. Si puedes contemplar el organigrama de tu negocio y situarte fuera del mismo, lo lograste. Eso no significa que no hagas nada o que te conviertas en un holgazán. Significa que eres libre financieramente y que puedes ocuparte en lo que quieras, crear nuevos sistemas o fuentes de ingresos, descansar y disfrutar de la vida, o dedicar tiempo a tu familia y a tu crecimiento personal. ¿Entiendes ahora por qué los ingresos pasivos son la novena maravilla del mundo? Nunca antes como hoy son posibles gracias a la tecnología y a la globalización de los mercados. Piensa que hay muchos problemas que puedes ayudar a resolver a tus semejantes. Y ellos están dispuestos a pagarte por ello. Convierte tu pasión en un negocio y tu ordenador en un cajero automático. Disfruta sirviendo a los demás con tu negocio y a la vez creando empleos para otras personas que aún los necesitan. Y libérate del laberinto laboral y económico con el que tantas personas buscan cada día una salida. Gracias por compartir tu tiempo conmigo.